Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo la G tuvo una fuerte discusión con las letras E e I. Tan fuerte fue que después la pobre G nunca volvió a ser la misma. Cada vez que estaba al lado de la E o de la I, su sonido cambiaba y dejaba de ser suave como el pelaje de un gato, de una gota de miel o como un guante, para convertirse casi tanto como el sonido de la J en el papel de lija. La U, siempre preocupada por mantener la amistad y la buena onda entre todas, habló con la G para ver cómo podían ayudar. Finalmente, entre las dos resolvieron que la U se colocaría siempre entre la G y la E, o entre la G y la I, y que se quedaría muda, con la condición de que la G mantuviera su sonido suave. Así fue que gracias a la intervención de la U, las palabras que usan con G, con la E o con I recuperaron la suavidad de sus sonidos. La guitarra y el guepardo se mostraron agradecidos. Pero en eso apareció el pingüino, quejándose con voz en el cuello. ¿Cómo es eso de que la U se va a volver muda cuando esté entre la G y la I? ¿Y yo en qué me voy a transformar? ¿En un pingüino? No te preocupes, lo tranquilizó la U. Yo ya pensé en eso. Y claro que lo había hecho. Cuando la U debería mantener su sonido entre la G y la E o entre la G y la I, se le pondrían dos puntitos por encima, y ese simple truco le devolvería su sonido natural. Resulta que esos puntitos se llaman diéresis y se usan bastante en otros idiomas, para ponerlos encima de las vocales y cambiarles el sonido. Entonces la U decidió adoptarlos para volver su sonido a la normalidad, en situaciones muy especiales. El tiempo pasó y las discusiones y enojos entre las letras quedaron en el olvido, pero la costumbre de la U de quedarse muda entre la G y la E y la G y la I quedó para siempre, igual que la costumbre de ponerse la diéresis cuando debería recobrar el sonido, ya sea para que el pingüino sea feliz o simplemente para evitar ambigüedades. Bien, ahora que ya conocimos el cuento y sabemos más o menos de qué se trata, vamos a pasar en limpio toda esa información que nos dio este cuento, ¿sí? Había una discusión entre las letras, una pequeña peleita, ¿sí? ¿Quién estaba con quién y cómo sonaba de acuerdo a dónde estaba? Hasta que llegaron a una solución. Entonces vamos a repasar desde el comienzo. La letra G, ¿sí? Cuando está acompañada de algunas vocales, suena suave, pero cuando está acompañada de otras letras, de otras vocales, suena un poco más fuerte y el sonido parecería más al de la J. Entonces, encontraron una solución. Primero vamos a repasar las primeras, ¿sí? Cuando la G se junta con la A, tiene un sonido suave, ga. Y en este caso, como gato, ¿sí? Un sonido suave. Cuando se juntaba con la O, mantenía el sonido suave, como go. En este caso, como goma. Cuando se juntaba con la U, seguía teniendo un sonido suave, como gu. En este caso, guantes. Ahora viene el problema, porque cuando la G se juntaba con la I, tenía un sonido un poquito más fuerte, ji, como en este caso mi nombre, Jimena, ¿sí? Y además, cuando se juntaba con la E, pasaba lo mismo, G, en este caso, gente, ¿sí? Una de las vocales, la letra U, encontró una solución. Les propuso lo siguiente. Para que la letra G con la E siga manteniendo un sonido suave, la U se iba a poner en el medio. Entonces iba a quedar G. La U se iba a tener que quedar muda. Iba a parecer que no está, ¿sí? Entonces cuando yo digo G, parecería que no está la U. La U se tenía que quedar muda. Lo mismo iba a pasar con la G y con la I. Para que no suene ji, la U se iba a poner en el medio y se iba a formar gui, ¿sí? Entonces, por ejemplo, guitarra, ¿sí? A ver que la voy a buscar. Acá la encontré. Como por ejemplo, guitarra. ¿Ven? Ahí suena suave. No dije guitarra. Dije guitarra. Lo mismo con la E.
Lo mismo con la E, ¿sí? Como por ejemplo, guerra, ¿sí? No dije guerra, sino que es guerra, porque tiene la U en el medio. Ahora, apareció un personaje, que era el pingüino, que él estaba en contra de esto, porque decía, ¿cómo es eso que la U se va a quedar muda? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En vez de pingüino, voy a hacer un pinguino. Entonces ahí la U le dio una solución. Le dijo que cuando necesitemos escuchar la U, entre medio de las dos, le iba a poner unos puntitos arriba. ¿Ven que parece como una sonrisita? Se llaman diéresis. Y esto iba a ayudar a que la U vuelva a hablar, que vuelva a tener sonido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en vergüenza, ¿sí? No digo vergüenza, sino que es vergüenza, ¿sí? Y ahí vuelvo a escuchar a la U. Y con la I iba a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Como en este caso, pingüino. Si no estuviera la U así, y lo leo así, sería pinguino, ¿sí? Entonces, la U encontró la solución. Cuando está así, solita, entre en medio de las dos, solo con la I y con la E, se va a quedar muda. Pero cuando aparezcan los dos puntitos, vuelve a tener sonido y la voy a pronunciar. Wi. Y acá, we. ¿Sí? Solo con la I y con la E. Con la A, con la E y con la U se mantiene igual. Bien, la primera columna que vamos a completar es con ji, o sea, con un sonido fuerte, ji, o g. Es decir, van a tener que observar las siguientes imágenes e identificar cuáles de ellas tienen el sonido parecido, como Jimena o como gente, ¿sí? Donde la G tenga un sonido fuerte acompañada de la letra E y de la letra I, ¿sí? Vuelvo a repetir, como Jimena o como gigante y como gente, ¿sí? Bien, la segunda columna tienen que completar ahora, pero con este sonido, ¿sí? Recuerden que cuando la U está así, sin los puntitos, ¿sí? Vuelve a tener un sonido suave. Antes era G, ahora es G. Como por ejemplo, guerra, ¿sí? Y lo mismo con la I. Ah, al revés. Si yo dejo la G con la I, suena G, pero al agregarle la U, suena Gi. Como guitarra, ¿sí? Entonces, gui o ge. Entonces voy a mirar las imágenes y me voy a fijar cuáles de todas comienzan o llevan una de estas letras, ¿sí? Y la última columna es con la que aprendimos, ¿sí? Cuando la U recobra el sonido, se vuelve a pronunciar, le agregamos los puntitos arriba que se llaman diéresis, ¿sí? Entonces ya no es ji, ya no es gui, sino que ahora es wi, como por ejemplo, pingüino. Y lo mismo con la E. Ya no es G, ya no es ge, sino que ahora es we, como vergüenza. ¿Sí? Entonces busquemos en las imágenes cuáles de ellas empiezan o tienen estos sonidos, ¿sí? Recuerden agregarle los puntitos. Solo en las que es necesario pronunciar la U. Si no, no.